acuerdo, gracias. Bien, buenas tardes o buenos días para ustedes en Ecuador. Para mí, como siempre, es un auténtico lujo, un orgullo y un honor poder colaborar con un país al que le tengo tanto cariño como Ecuador, donde he aprendido tanto y donde tengo tan buenos amigos. De hecho, ahí tienen ustedes, para empezar, una foto de lo que era el último curso que dimos en Ecuador. Yo creo que fue hace como unos 6 años o por ahí, con muchas personas que estaban en el Comité Nacional y que ya están jubiladas, pero con los que tengo la suerte de haber aprendido mucho y también de guardar una grata amistad. Para mí ir a Ecuador siempre es un lujo y seguro que en un futuro cercano lo podremos repetir. Y según me comentaba, tanto Carla como Adriana querían que les hiciera una actualización de algo tremendamente de actualidad, como sería el manejo de la tuberculosis farmacoresistente. Bueno, todos ustedes saben que la tuberculosis es muy probablemente la enfermedad más antigua que afecta a la especie humana y también la que más daño le ha causado, tanto si contabilizamos ese daño en número de muertos como en número de enfermos a lo largo de toda su historia. Y esto que nos puede sonar a historia, no tan solo es historia. Nadie duda que Mycobacterium tuberculosis es el agente infeccioso que ha causado mayor número de muertes a lo largo de toda la historia. Pero es que en la actualidad sigue siendo el mayor asesino como patógeno único. Fíjense que solamente en los años 2020 a 2022 fue superado por el SARS-CoV-2, el que produce COVID-19, ¿de acuerdo? Pero ya en el año 2023, tal como presumíamos, volvió a ser el agente infeccioso que más muertes mató. Tanto es así que las cifras que dio en su informe global a finales del año 2024, el año pasado, saben ustedes que la Organización Mundial de la Salud cada año da un informe de lo que ha ocurrido en el mundo el año anterior, porque necesita muchos meses para consolidar los datos. Y algo que realmente nos sorprendió, aunque también era esperable en el punto, es que fue el año que mayor número de casos se han estimado en el mundo desde casi cifras oficiales, 10.800.000 casos. Y aún aceptando una mortalidad que debería ser inaceptable, que son 1.250.000 personas que mueren por una causa que se podría curar con un tratamiento fácil si las cosas funcionaran. Y algo que también nos resaltaba y que tiene que ver con la charla que tenemos es que aún en el mundo hay alrededor cada año de 400.000 personas que enferman de formas de tuberculosis difíciles de curar, que tienen resistencia al mejor de los medicamentos que tenemos, la resistencia a la rifampicina. Yo digo siempre que, bueno, soy una persona que al ser del Atlético de Madrid, pues tengo que ser un poco optimista e incluso a los datos peores les acabo sacando algo de positividad. Por ejemplo, al que haya habido tanta casos de tuberculosis MDR, ya saben que la MDR es resistencia a isoniazida y a rifampicina o de resistencia a la rifampicina, y la posibilidad de que se volviera a curar, a considerar la tuberculosis una enfermedad incurable, es lo que ha hecho que en los últimos 20-25 años los países ricos que creían superada la enfermedad de la tuberculosis hayan movilizado muchos recursos que son los que han generado auténticos avances tanto en el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis después de más de 50 años. Siempre digo lo mismo, nos hemos tirado en tuberculosis más de 100 años tan solo hablando de baciloscopía y cultivo para el diagnóstico, y baciloscopía y cultivo, y baciloscopía y cultivo. Y respecto al tratamiento, alrededor de 40 años con isoniazida y rifampicina nada más. Y tan solo la llegada de esta emergencia de la tuberculosis con resistencia a la rifampicina es lo que ha movilizado estos recursos que han hecho capaz o que han motivado que se produzcan avances importantes que son los que yo les quiero también contar. Tanto es así que ha habido tantos avances en los últimos años que ha habido, fíjese, muchas publicaciones y muchas guías de la OMS. Esta se ha publicado hace escasamente menos de 2 meses, que sería las guías consolidadas sobre el diagnóstico, y también hace menos de 2 meses se han publicado tales del tratamiento. O sea que hay cosas muy nuevas que se están publicando. También en esto, en las recomendaciones de la OMS. Antes la OMS sacaba unas recomendaciones cada 10 años. ¿Por qué? Porque no había nada que incorporarle. Pero ahora tenemos la suerte de que casi anualmente están saliendo nuevas guías porque tienen que actualizar tanto conocimiento que se está generando. Empezando por el diagnóstico. Realmente en el diagnóstico los grandes avances han venido de las pruebas moleculares rápidas, del Ginesper sobre todo y otras plataformas moleculares altamente sensibles tanto para la detección de tuberculosis,
por supuesto, mucho más sensibles que a la vaciloscopía, y también de la detección de resistencia a los medicamentos fundamentales, sobre todo a la rifampicina. Por tanto, ahora mismo tenemos un gran paquete de pruebas moleculares rápidas. Yo tan solo, porque son las que más se utilizan en el mundo y también en Ecuador, me voy a ceñir a las primeras, que sería el Ginesper, ¿no? Todos ustedes saben lo que es el Ginesper. Esto es una foto de una máquina de un Ginesper con 4 módulos. Miren ustedes todo lo que se hace. Es, como saben ustedes, una prueba muy sencilla y reproducible que se puede realizar en cualquier centro periférico con unas condiciones mínimas ambientales. ¿De acuerdo? Como yo digo, esto es como una máquina de hacer café y el cartucho donde se ponen las muestras es como el cartucho de una máquina de hacer café. También digo habitualmente que cuando veo que estas máquinas hacen todo lo que hacen es cuando de verdad creo en la inteligencia de la especie humana. No de todos, pero de la gran mayoría. Y algo muy importante, como es una PCR en tiempo real, una reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, amplifica mucho el número de bacilos, de bacterias que hay en muy corto tiempo, de tal manera que con que haya 10, 12 bacilos por centímetro cúbico o por mililitro de muestra va a ser positivo. Si esto lo comparamos con los 5 a 10.000 bacilos que son necesarios para que haya una baciloscopía positiva, fíjense ustedes que la mayor de las ventajas de Ginespер es que aumenta la detección. He visto con un poquito de tristeza que en los últimos 5, 6, 7 años, en toda la región de las Américas, también en Ecuador, el Ginespri se ha utilizado tan solo para una de sus dos grandes ventajas, que es la detección de la resistencia a la rifampicina, que lo es, pero que no se ha utilizado masivamente para detectar más casos, cuando el principal problema que tenemos en el mundo es la detección de casos. Porque de esos 10.800.000 casos que se estima que hay cada año en el mundo, tan solo se está detectando 8 millones. O sea, hay un 20%, 2 millones de personas, 2 millones y medio de personas que están en el mundo con tuberculosis, pero que no se les detecta y que están transmitiendo, muchos de ellos, hasta morir. ¿De acuerdo? Bien, la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2020, hace ya 5 años, fue tajante, pero lo ha ido poniendo en sus diferentes actualizaciones, como esta que ven ustedes arriba a la izquierda, la que ha salido en menos de 2 meses, donde deja bien claro que en todo adulto o adolescente con signos o síntomas subjetivos de tuberculosis o que en una prueba de tamizaje se sospeche que hay tuberculosis, hay que hacer sistemáticamente pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, o sea, pruebas moleculares de baja complejidad. Estamos hablando en baja complejidad, solamente hay dos, Ginesper y TrueNAT. El que más tenemos es el Ginesper. Por supuesto, en lugar de la baciloscopía o microscopía de frotis o el cultivo. Además, una recomendación sólida con alta certeza en la evidencia. Luego, no podemos seguir basando la detección de los casos en la baciloscopía, porque estaríamos perdiendo de un 25 a un 30% de los casos, además de que estaríamos haciendo siempre diagnósticos tardíos. Bien, saben ustedes que el Ginesper convencional, no el cartucho Ultra, ahora solo tenemos el Ultra, tenía 4 categorías semicuantitativas. Alto, que sería como vaciloscopía 4 cruces, no es lo mismo, pero se parece, medio, bajo y muy bajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que daba el Ginesper en el cartucho MTB-RIF, el antiguo. Recuerden que el MTB-RIF, el límite para detectar tuberculosis eran de 130 a 131 bacilos por mililitro de muestra, mientras que el Ultra son solo de 12. Luego, en esa distancia que va desde los 131 a los 12, el Ultra me da la señal de alerta, trazas, que todos llamamos, ¿de acuerdo? Luego, ahora tenemos 5 categorías semicuantitativas. Primero, alto, que es mucha carga bacilar, medio, moderada carga bacilar, bajo, muy bajo, y trazas. Y el trazas ha generado mucha discusión, porque como es tan poco ADN, y lo traigo aquí ¿por qué? Porque probablemente porque la Organización Mundial de la Salud no ha sido suficientemente contundente. Cuando sale trazas, hay mucha gente que cree que es poco ADN y que podrían ser bacilos muertos y quien tiene una tendencia a no interpretarlo como si fuera tuberculosis. Y es algo muy importante, no se olviden. Si se realiza un Ginesper Ultra es porque hay una sospecha de tuberculosis. Por lo tanto, el resultado trazas debe ser siempre interpretado como tuberculosis, pues esa sospecha eleva muchísimo el valor predictivo positivo de la prueba, incluido en pacientes que se han curado hace poco tiempo. Ya sé que en pacientes que se han curado hace poco tiempo podrían quedar pocos bacilos muertos que podrían darte un positivo. Pero si estamos haciendo otra vez a un paciente que se ha curado hace poco un Ginesper Ultra es porque vuelve a tener síntomas. Luego hay sospecha de recaída. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, siempre que hagamos un trazas es porque, perdón, un Ginesper Ultra es porque sospechamos que hay tuberculosis o puede haberla. Luego,
el resultado trazas, eso ya solamente eleva muchísimo la sospecha, eleva muchísimo el valor predictivo positivo. Además, imagínense que nos equivocamos. En el peor de los casos, operativamente, programáticamente, en condiciones de terreno, más vale dar un tratamiento de más en un paciente con síntomas subjetivos de tuberculosis y un Ginexper con resultado trazas que no darlo pensando que puede ser un falso positivo. Por lo tanto, que no nos quede duda, un trazas hay que tratarlo, ¿vale? Luego saben ustedes que el problema del trazas también viene de que es tan poco ADN que no me puede dar información del resultado de la resistencia a la rifampicina. Luego, cuando hay trazas, habitualmente dice resistencia a la rifampicina indeterminada. Y ahí quedan también muchas dudas, porque hay algunas personas que dicen, bueno, pues hacer un LPA, un genotype, que lo tenemos. Bueno, eso no es una buena recomendación, porque realmente si da trazas en el ultra es porque hay muy poco ADN. Y el genotype y otras pruebas moleculares habitualmente necesitan mucho más ADN. Luego van a dar negativo. Tan solo sería posible obtener el resultado mediante un cultivo preferible en medio líquido. Pero mientras llega el resultado del cultivo, hay que tomar una decisión sobre si el paciente puede o no puede tener resistencia a la rifampicina. Y por tanto, en espera del cultivo y de la prueba de sensibilidad fenotípica, la decisión sobre el tratamiento que dar al paciente la tenemos que tomar en base a la probabilidad de que el paciente padezca o no tuberculosis con resistencia a la rifampicina. De tal manera, habría que dar un tratamiento de tuberculosis sensible si eres un paciente nuevo. En Ecuador, la probabilidad de que un paciente nuevo tenga resistencia a la rifampicina es de media entre el 5 y el 6% en las zonas más calientes, en otras no, por ejemplo, y si no es un contacto de tuberculosis con RR o MDR. Y sin embargo, si es un fracaso, un esquema previo de tuberculosis sensible o es un contacto de tuberculosis con resistencia a la rifampicina, habría que dar un esquema de tratamiento de resistencia a la rifampicina. Eso mientras esperamos. Hay que basarlo siempre en la probabilidad. ¿De acuerdo? Estos son los tres cartuchos que teníamos disponibles hasta hace poco. El que tenemos que utilizar ahora mismo en todo paciente que tenga tuberculosis presuntiva, que saben todos ustedes que es cuando hay signos o síntomas subjetivos de tuberculosis, o por ejemplo cuando en un estudio de prevalencia o de búsqueda de tamizaje de casos en poblaciones de alto riesgo nos da la posibilidad de que haya una tuberculosis. Hay que hacerlo, ¿por qué? Porque digo, es mucho más sensible que el cartucho anterior que teníamos. La sensibilidad del cartucho ultra para detectar tuberculosis es alrededor del 90%. Esto supone de un 25 o un 30% más diagnósticos que los que daría la vaciloscopía, cuya sensibilidad máxima nunca va a superar del 60 al 65%. Por lo tanto, es clave en aumentar la detección y en hacer diagnósticos mucho más precoces. ¿De acuerdo? Luego tenemos ya disponible, y también en Ecuador, el Ginexper con cartuchos XDR. El Ginexper con cartucho XDR es un cartucho que tiene la posibilidad de detectar todos estos genes, ¿de acuerdo? Son los 2, 4, 5, 6, 7 y 3, 11 genes. Pero de todos ellos, realmente el que es muy importante serían los genes que se asocian a la resistencia a las fluoroquinolonas, al levofloxacino o mosifloxacino, porque sabemos que una vez que haya resistencia a rifampicina, los medicamentos más importantes son las fluoroquinolonas. ¿De acuerdo? También en un país como Ecuador es muy importante también saber qué ocurre con la resistencia a la isoniazida, porque probablemente en Ecuador globalmente al menos un 10 o más por cientos de pacientes nuevos que nunca han recibido tratamiento para la tuberculosis ya vienen contagiados por bacilos con resistencia a la isoniazida. Por lo tanto, estas dos son las dos grandes ventajas. Luego, sin embargo, tiene dos desventajas importantes el Ginexper XDR. El primero, bueno, me da resistencia a, a los inyectables, que ahora no los utilizamos, y a la etionamida. Pero para mí, una de las grandes desventajas es que, ¿por qué no en el mismo cartucho detectaría la resistencia a la rifampicina? Por lo tanto, parece un problema de mercado, ¿no? De negocio, ¿no? Primero hay que hacer uno, que sería el Ginexper Ultra, para detectar mucha tuberculosis y la resistencia a la rifampicina, ¿de acuerdo? Y luego, si hay resistencia a la rifampicina, habría que hacer el Ginexper XDR. Por lo tanto, como no detecta resistencia a la rifampicina, solo se debe realizar en muestras que ya han dado tuberculosis con resistencia a la rifampicina en otros cartuchos Ginexper o en alguna otra prueba de sensibilidad. Ese es uno de las desventajas. La otra es que necesita un módulo especial de 10 colores, ustedes conocen. Ahora mismo los módulos que tienen en mayor número en Ecuador son los de 6 colores, que tienen capacidad de realizar el Ginexper Ultra, pero no el Ginexper XDR. Por lo tanto, para el de XDR, hace falta un módulo especial, el de 10 colores, que sí que el de 10 colores puede procesar los dos cartuchos, el XDR y el Ultra, ¿de acuerdo?
gran ventaja para los clínicos que tiene también el cartucho XDR, y es que me da una doble probabilidad de resistencia a las fluoroquinolonas. Cuando pone resistencia a fluoroquinolonas de bajo nivel detectado, porque te lo da conforme lo pone aquí, ¿de acuerdo? Cuando pone esto de bajo nivel detectado, supone que aunque haya resistencia al levofloxacino y amoxifloxacino a dosis normales, muy probablemente hay sensibilidad a amoxifloxacino a dosis elevadas. No es lo mismo que si me da resistencia a fluoroquinolonas detectada, que eso sí que supone que hay resistencia a todas las fluoroquinolonas, incluido moxifloxacino a dosis elevadas. Y algo también que sabíamos de los LPA o del genotype, también me puede dar esta posibilidad, resistencia a isoniazida de bajo nivel detectado. Esto saben ustedes que es por la mutación en el GINEHA, lo que supone que incrementando un poquito a 10 miligramos por kilo de peso, la isoniazida va a trabajar, que es diferente de cuando hay resistencia a isoniazida detectada, que supone que hay una resistencia absoluta. O sea, me marca los dos medicamentos que podrían trabajar a pesar de que haya resistencia, isoniazida y fluoroquinolonas. Y esto me lo da sistemáticamente en el informe. No lo tengo yo que interpretar como pasaba antes con el LPA, con el genotype para segunda línea. Por tanto, el Ginesper XDR, una de las desventajas es que necesita un módulo especial de 10 colores y, como hemos dicho antes, el de 6 colores solamente puede detectar o puede realizar la prueba con el cartucho Ultra, mientras que el módulo de 10 colores con todos los cartuchos. Por eso, en los países que ya tienen muchos módulos de 6 colores, que sigan trabajando con esos módulos para detectar mucha tuberculosis y, lo más importante, la resistencia a la rifampicina. Pero si los próximos módulos que se vayan comprando, mejor que sean de 10 colores, que me lo pueden realizar absolutamente todos. Bien, esto sería un poquito el avance y lo que nos llevaría a hacer un diagnóstico temprano y precoz de la tuberculosis con resistencia a los diferentes medicamentos. Y ahora pasamos al tratamiento. Miren ustedes, ya son tantos los medicamentos que se están investigando que ha habido un cambio totalmente en el panorama de lo que sería el tratamiento de la tuberculosis, sobre todo con la resistencia a la rifampicina. Además, aquí tienen ustedes el bacilo. Todo esto que ven aquí es la pared celular. Y miren ustedes en las diferentes dianas que nosotros ahora lo podemos matar. Yo les voy a enseñar las más importantes, que son las que han formado el esquema actual acortado de tratamiento de la tuberculosis con resistencia a la rifampicina. ¿De acuerdo? Hasta ahora, nosotros los fármacos antituberculosos los hemos clasificado en primera línea, a la cabeza la rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, y en segunda línea. Pero esto es una clasificación que, bueno, ha sido buena. Primera línea son los que forman el esquema de primera línea, pero no es basado en eficacia, porque ahora mismo muchos de los que se llaman medicamentos de segunda línea son claramente mejores que muchos de los medicamentos de primera línea. Por ejemplo, que tambutol o que piracinamida. Y también muchos de ellos mejor que isoniazida. Todavía vamos a mantener la rifampicina ahí arriba como el rey o como la reina, ¿de acuerdo? Saben que ahora, cuando nosotros, lo hemos dicho mucho en los cursos que damos periódicamente, cuando nosotros estamos hablando de introducir medicamentos, tendríamos que exigirles al medicamento el mayor número posible de lo que llamamos las características deseables de los fármacos, que las conocen. El fármaco ideal debería tener estas 4 características. Ser muy bactericida, o sea, capacidad de matar a muchos miles de millones de bacilos en los primeros días, o sea, cuando el bacilo se está replicando, matarlo. Estos son los fármacos que de verdad mejoran rápidamente al paciente, hacen que deje de transmitir rápidamente y sobre todo le salvan la vida porque en pocos días eliminan la gran mayoría de las micobacterias y por lo tanto son los medicamentos que lo curan. A la vez debía ser muy esterilizante, que es la capacidad que tienen algunos medicamentos para matar a los bacilos latentes o semilatentes, que son los que dan las recaídas. Por lo tanto, al tener una buena capacidad esterilizante van a evitar recaídas y sobre todo no va a ser necesario prolongar muchos meses de tratamiento para matar a los latentes o semilatentes, porque los medicamentos esterilizantes los matan desde un inicio. Una buena prevención de resistencia en combinación de fármacos y algo importante, una mínima toxicidad. Luego deberíamos pedir el mayor número de características. Por ejemplo, entre los medicamentos de primera línea solo hay uno que cumple los 4, que es rifampicina. Porque isoniazida, por ejemplo, que también es muy buena, es muy bactericida, luego nos ayuda mucho en las primeras semanas del tratamiento, pero tiene una capacidad esterilizante muy pobre. Si fuera por isoniazida hay que mantener muchos meses para evitar recaídas. Prevención de resistencia buena y toxicidad también. Tiene buen perfil de tolerancia. Por tanto, isoniazida tendría 3. Piracinamida es más o menos esterilizante, no es nada bactericida,
previene muy mal de resistencias, o sea que no es tan bueno. Y etambutol es un fármaco malo realmente, tan solo vale para prevenir resistencia y porque es poco tóxico. ¿De acuerdo? Bien, de tal manera que de esta forma llegamos a lo que serían los 4 requerimientos mínimos, con lo que yo le digo, los mandamientos, para diseñar un esquema de tratamiento de la tuberculosis, bien sensible o resistente, porque esto va a depender de los medicamentos que seleccionamos. Primero, al menos 3 en condiciones ideales, porque si sabemos que hay 3 medicamentos que son sensibles, con 2 incluso es suficiente para curar la tuberculosis. Lo hemos razonado mucho en los cursos, pero ponemos 3 para asegurarnos. Esto es en condiciones ideales. Cuando tenemos alguna duda nos podemos ir a 4. Pero no me vale con 3 o 4 diferentes. Pongo siempre el mismo ejemplo. ¿Quieren ustedes 3 o 4? Pues yo les digo etambutol, piracinamida, etionamida y PAS. Bueno, estos son, como yo digo, fármacos que casi le ponen la alfombra roja al bacilo, porque matan muy poco. Por lo tanto, al menos 2 de estos medicamentos tienen que tener buena actividad bactericida. ¿Para qué? Para salvarle la vida al enfermo y para curarlo. ¿De acuerdo? Y otros 2 tienen que tener buena actividad esterilizante para evitar recaídas y para cortar el tiempo del tratamiento. Y el tiempo suficiente para curar sin recaídas. Por lo tanto, lo ideal sería seleccionar medicamentos como rifampicina, que tienen a la vez actividad bactericida y esterilizante. De esta manera tenemos como 2 en 1, ¿de acuerdo? Por ejemplo, rifampicina haría en un símil lo mismo que isoniazida y piracinamida juntos, para juntar los 2 en 1. Para seleccionar los medicamentos, ya nuestro grupo hace ya más de, me parece que son 13 años, que siempre que la Sociedad Europea de Respiratorio ha publicado algún manual sobre tuberculosis, a nuestro grupo nos encargan hacer el capítulo del tratamiento. Y hace ya bastante tiempo que diseñamos esta tabla que ha sido muy reproducida en otros muchos artículos, donde ayudamos a los clínicos y a los programas a seleccionar los medicamentos. Y aquí tienen ustedes, miren, actividad bactericida alta, moderada, baja. ¿Por qué? Porque si yo no puedo utilizar un medicamento con buena actividad bactericida, bien por toxicidad o bien por resistencias, lo debería reemplazar por otro que tenga buena capacidad bactericida, no por el que le toque en la lista. Capacidad esterilizante, alta, moderada, baja. Prevención de resistencias, alta, moderada, baja. Y tolerancia, alta, moderada, baja. ¿De acuerdo? De tal manera que aquí arriba tengo lo mejor. La buena suerte es que haya muchos medicamentos que están posicionándose hacia arriba de los nuevos fármacos. Pero de momento, como pueden ver aquí, arriba solo hay un medicamento en las 4 categorías, que se lo he puesto fácil, está en rojo, que se llama rifampicina. Y como digo habitualmente, a mí que la rifampicina esté aquí me produce una doble sensación, una sensación, podríamos decir, una dicotomía, ¿no? Una bipolaridad. Por un lado, muy contento de tener un medicamento como rifampicina tan buena, pero por otro, me produce tristeza que la rifampicina tiene más de 60 años, se investigó en el año 1963, es mayor que la gran mayoría de los que me están escuchando ahora mismo. Y pensar que en 60 años no se ha podido descubrir algo mejor que rifampicina es también algo doloroso. Es como si todavía la neumonía las estuviéramos tratando con cloranfenicol o con tetraciclinas. No hubiéramos avanzado. En cualquier caso, todo va a girar en torno a la rifampicina, ¿de acuerdo? Y los grandes avances que ha habido en el tratamiento de la tuberculosis en los últimos 10-15 años ha sido el descubrimiento de nuevos fármacos que son más eficaces y más esterilizantes. Y recuerden, capacidad esterilizante es sinónimo de acortar los tiempos del tratamiento, con lo que ello supone para mejorar la adherencia y para también mejorar el éxito de los resultados de los tratamientos. Yo quiero tan solo, tenemos tiempo suficiente, hacer lo que sería un resumen muy breve de lo que ha sido la historia de la quimioterapia y los medicamentos esterilizantes. Miren ustedes, históricamente, solo la rifampicina, con su potencia esterilizante, fue el único medicamento que pudo reducir el tiempo del tratamiento de 18 o 9 meses. No para curar, sino para reducir las recaídas. ¿De acuerdo? Luego se descubrió que cuando se utilizaban 2 medicamentos esterilizantes, o sea, cuando a rifampicina se añadía piracinamida, incluso se podía bajar a 6 meses, que es lo que tenemos en el tratamiento de la tuberculosis sensible. Pero esta experiencia histórica hizo asumir que en los pacientes donde no se podía utilizar la rifampicina, bien por toxicidad o por resistencia probada, la duración del tratamiento debería ser de un mínimo de 18 meses. Pero era porque no había otros medicamentos con actividad esterilizante. Pero ahora que tenemos muchos más, ¿de acuerdo? La situación es totalmente diferente y se parece al símil de la rifampicina. Un buen fármaco con actividad esterilizante puede reducir el tiempo de tratamiento a 9 meses,
2 a 6 meses, como rifampicina y piracinamida, y por qué no 3 a 4 meses, como vamos a ver ahora. Por tanto, cuando hablamos de acortar los tratamientos, ahora en el tratamiento tanto de la tuberculosis sensible como de la tuberculosis con resistencia a la rifampicina, como de la infección tuberculosa latente, siempre pensamos en acortar y siempre hay que pensar, por lo tanto, en aumentar el número de fármacos esterilizantes que van en el esquema. ¿De acuerdo? Por tanto, necesitamos buscar fármacos con actividad esterilizante, aparte de la rifampicina, para tratar la tuberculosis con resistencia a la rifampicina, para intentar acortar la duración del tratamiento de la tuberculosis, como digo, con resistencia a la rifampicina. La pregunta es, ¿qué fármacos tienen buena actividad esterilizante? Pues yéndonos otra vez a esta tabla que hemos puesto, todos estos que vemos aquí, ¿de acuerdo? Son muchos. Pero podemos irnos, que tienen ustedes, están más familiarizados con la tabla de la Organización Mundial de la Salud, la clasificación de los medicamentos para tratar la tuberculosis con resistencia a la rifampicina, que saben ustedes que está dividida en 3 grandes grupos. El grupo A, que serían los prioritarios, donde están las fluoroquinolonas, levofloxacino, moxifloxacino, pedaquilina y lienzolit. El grupo B, donde hay un medicamento claramente mejor que el otro, que es clofazimina y cicloserina, y el grupo C, que es una mezcolanza de medicamentos que a lo mejor tienen muy buena actividad, pasticidas y esterilizantes como los carbapenémicos, pero que se ponen por vía intravenosa y se prefiere o se prioriza la vía oral. Otros que son muy buenos, como el de la manit o pretomanit, pero que todavía se pusieron en el grupo C cuando no había evidencia, pero en un futuro muy cercano se van a mudar al grupo A seguro, con otros que a lo mejor tienen poca actividad. Bien, cuando nosotros vamos aquí decimos, ¿y qué medicamentos de esta amplia lista tienen actividad esterilizante? Pues miren, los 3 del grupo A y la clofazimina del grupo B. Y del grupo C, de la manit y pretomanit, piracinamida y los carbapenémicos, imipenen, meropenem y también el ertapenem. O sea, es que hay muchos para poder reducir el tiempo del tratamiento. Por eso, como he dicho antes, el tratamiento de la tuberculosis gira en torno a la rifampicina. Cuando hay sensibilidad o cuando hay resistencia. Cuando hay sensibilidad ya conocen cuál es el esquema inicial. ¿De acuerdo? 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol y 4 meses más con isoniazida y rifampicina. Pero como digo habitualmente, no crean que tengo problemas de vista ni que me he vuelto daltónico. La R me ha salido grande y roja porque es un esquema que depende fundamentalmente de la rifampicina. ¿De acuerdo? Con 2 pequeñas anotaciones. Primero, no cambiemos la fase intensiva del tratamiento si hay vaciloscopía positiva al final del segundo mes, porque podría haber vaciloscopía positiva porque hubiera una resistencia inicial a isoniazida que no la detecta el GINESPER. ¿De acuerdo? Y entonces en la fase de continuación se quedaría solo la rifampicina y es un poquito de riesgo. O por lo menos hasta que conozcamos que hay sensibilidad a los 2 medicamentos, a isoniazida y a rifampicina, no solo a rifampicina. Y algo que es importante, una vez que sepamos, cuando tengamos test moleculares rápidos desde un inicio, que nos digan que hay sensibilidad a isoniazida y rifampicina, bueno, pues no hará falta etambutol, porque todos sabemos que el etambutol va en el esquema primario, en el esquema de tuberculosis sensible, para proteger a la rifampicina por si hubiese una resistencia inicial a la isoniazida. Si no la hay, no lo necesitamos, pero esto de momento se nos sale de nosotros. Pero ¿por qué estoy tratando también un poquito la tuberculosis sensible si ustedes me dijeron la tuberculosis con resistencia a la rifampicina? Porque miren ustedes, hace ya aproximadamente unos 4 años se publicó este ensayo clínico aleatorizado donde se comparaba el esquema que ustedes tienen en Ecuador, el de 6 meses, con 2 esquemas de 4 meses y uno de ellos resultó no inferior. ¿Qué tiene este esquema con respecto al que estamos utilizando todavía? Miren, la isoniacidad es la misma. Rifampicina se cambia por rifapentina a dosis altas. Todos sabemos que en las rifamicinas, cuanto más le subimos la dosis, mayor actividad esterilizante. Luego esta rifapentina a dosis alta y además con una vida media más prolongada, con lo cual se va acumulando el medicamento, al final adquiere mayor potencia esterilizante. Piracinamida es la misma y etambutol, que no tiene actividad esterilizante, se cambia por un medicamento con muy buena actividad esterilizante. Conclusión, ¿qué es lo que se hizo? Aumentar la potencia esterilizante y por lo tanto demostrar que con 4 meses es suficiente. Es por eso que este esquema es un esquema que tenemos que caminar a él. Y hay algunas personas que dicen, ¿y los efectos adversos? Pues fueron menos que el esquema de 6 meses que ustedes utilizan. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud ya hace 4 años, en junio del 2021, se posicionó para recomendar
programáticamente este esquema y las nuevas guías que han salido hace un mes y medio, 2 meses, también lo refrendan, de tal manera que dicen que ya en condiciones programáticas de país podríamos utilizar este esquema con 2 meses con isoniazida, rifapentina, moxifloxacino y piracinamida y 2 meses más con los mismos medicamentos pero sin piracinamida. Claro, hay un problema. Miren, lo primero, este esquema tiene una muy buena evidencia científica avanzado en ensayos clínicos aleatorizados y además la fuerte actividad esterilizante justifica que se pueda reducir. Sin embargo, tiene problemas programáticos de momento. ¿Por qué? Porque para un paciente que tenga más de 40 kilos habría que dar 300 miligramos de isoniazida, que supondría que si tenemos la isoniazida de 300 es un comprimido, pero si tenemos la de 100 son 3 comprimidos. La rifapentina, ¿de acuerdo? Es de 1200 lo que hay que dar. Si tenemos la rifapentina de 150, habría que dar 8 comprimidos. Si tenemos la de 300, hay que dar 4. Moxifloxacino, afortunadamente, es el de 400, un solo comprimido. Y piracinamida de 2 a 4 diarios. Conclusión, en el mejor escenario que tuviéramos isoniazida de 300 miligramos y rifapentina de 300 miligramos, tendríamos que dar 8 comprimidos. O sea que esto programáticamente no es, ¿de acuerdo?, aplicable. Como digo, son necesarias dosis fijas combinadas que reduzcan el número de comprimidos y faciliten su aplicación programática. Y esto es lo que ya viene, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora mismo se está trabajando y va a ser en los próximos meses que van a llegar dosis fijas combinadas que lleven esto. En la misma pastilla, 75 miligramos de isoniazida, 300 de rifapentina, 100 de moxifloxacino y 375 de piracinamida. De tal manera que dando 3 o 4 comprimidos dependiendo del peso, vamos a conseguir utilizar este esquema. Y cuando tengamos, por tanto, estas dosis fijas combinadas disponibles, hay que hacer un esfuerzo masivamente en los programas para introducirlo, porque es un esquema mejor. Y ya tenemos evidencia. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos con la resistencia a la rifampicina. En la resistencia a la rifampicina todos conocen las definiciones. RR, resistencia a la rifampicina, es sencillo. MDR, también lo conocen, resistencia al menos a rifampicina e isoniazida. Pre-XDR es cuando hay RR o MDR y resistencia a las fluoroquinolonas. Y XDR es cuando hay todo lo que llevamos hasta ahora, isoniazida, rifampicina, fluoroquinolonas y además uno o dos de los otros del grupo A, o sea, linezolid, bedaquilina o ambos. ¿De acuerdo? Creo que los conocen. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos resistencia a la rifampicina, sea cualquiera de los tipos, RR, MDR, pre-XDR o XDR, hay que irse a esta tabla para que nos guíe, la tabla de la OMS. Y además, que sepamos que ha habido muchas actualizaciones que vienen, como digo, en esta guía consolidada de la OMS que se ha publicado hace menos de 2 meses. Y en todos ellos, desde hace 3 años, se deja muy claro, hay que dar una prioridad absoluta a los esquemas acortados orales con nuevos fármacos. 6 o 9 meses. Y yo digo más y me posiciono. No 9, 6 meses, como vamos a ver ahora. Y todo esto viene por una evidencia basada en algunos ensayos clínicos aleatorizados. Este fue el primero, el ensayo clínico NICS, que se llamó, donde se demostró que un esquema de 6 meses con 3 fármacos, bedaquilina, pretomanid y linezolid, curaba el 90% de los enfermos. 3 medicamentos, no 4, y 6 meses. Tenía un problema el NICS, el ensayo NICS, y es que hubo mucha toxicidad por linezolid, porque el linezolid se utilizó a 1200 miligramos diarios. Y todos sabemos que la toxicidad del linezolid es dosis dependiente. Bueno, era un esquema bueno, pero muy tóxico. Entonces salió el ensayo clínico aleatorizado CNICS, ZNICS, que era exactamente el mismo, pero con dosis diferentes de linezolid. Uno eran 1200 miligramos durante 6 meses, 1200 miligramos durante 2 meses, 600 miligramos durante 6 meses y 600 miligramos durante 2 meses. Y demostró que la eficacia era exactamente la misma, ¿de acuerdo? Pero con linezolid a 600 miligramos diarios y bajaba mucho los efectos adversos. Luego demostraba otra vez más que el esquema este de 3 meses de betaquilina, pretomanid y linezolid era muy bueno, pero que además al reducir la dosis de linezolid mantenía la eficacia. Y luego vino el Practical, que era un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico que demostró, miren ustedes, que el esquema del Bipal, que se llamaba antes bedaquilina, pretomanid, linezolid, pero añadiéndole moxifloxacino, porque esto es para pacientes con tuberculosis MDR. Los anteriores eran para pre-XDR. Demostró clara superioridad. Curaba al 89% frente al 52% que se curaban con los esquemas alargados que utilizábamos antes.
Esto fue lo que dio mejor, pero fíjense ustedes que había una rama que en lugar de moxifloxacino tenía clofazimina, el Bipal C, que también dio claramente mejor. Pero claro, era mejor todavía con el Bipal M. ¿De acuerdo? Esto fue lo que validó que ya en las diferentes guías desde hace 3 años la Organización Mundial de la Salud recomienda el esquema Bipal M, que sé que tienen ustedes introducido ya en Ecuador. Recuerden, el Bipal M se puede aplicar en condiciones programáticas. No hace falta ya más ensayo ni nada. Es que funciona. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se llama Bipal M? B por bedaquilina. Aquí tienen ustedes la fórmula de la bedaquilina. PA por pretomanid, ahí tienen la fórmula. L por linezolid y M por moxifloxacino. Solamente para que vean qué bien trabaja este esquema. Miren ustedes, bedaquilina, un mecanismo de acción completamente nuevo, porque inhibe la bomba de protones de la sintasa de ATP de Mycobacterium en tuberculosis. O sea, ataca al sistema respiratorio de la bacteria, con la doble actividad deseable, bactericida y esterilizante. Este es el bacilo. ¿Dónde mata bedaquilina? Aquí. Lo vamos a ir comparando con los otros para que vean que le vamos matando por todos los lugares y no dejamos ninguna posibilidad de que el bacilo viva. De la manito pretomanid tiene la doble actividad bactericida porque inhibe la síntesis proteica y la biosíntesis de los ácidos micólicos de la pared celular y también esterilizante porque en condiciones anaeróbicas o hipóxicas actúan contra los bacilos que no se replican. ¿Dónde actúa de la manid? Aquí y aquí. Fíjese que se complementan, ¿de acuerdo? Porque miren dónde actuaba bedaquilina, se lo están matando por todos los lugares. Linezolid, también un mecanismo de acción completamente diferente, porque inhibe la síntesis proteica de Mycobacterium tuberculosis, con la doble actividad también bactericida y esterilizante, ¿de acuerdo? ¿Dónde mata el linezolid? Aquí. Y moxifloxacino, también con la doble actividad bactericida y esterilizante. Estamos dando 4 con doble actividad, como si fueran 8. Actúa en la ADN girasa. ¿Dónde actúa moxifloxacino? Aquí. Luego, vamos a resumir dónde estamos matando al bacilo con el Bipal M. Primero, miren ustedes, moxifloxacino aquí, ¿de acuerdo? Bedaquilina aquí, linezolid aquí y pretomanid aquí. Es que no lo dejamos respirar. Por eso son medicamentos que se complementan muy bien y por eso dan tanta eficacia en este esquema de 6 meses, ¿de acuerdo? ¿Saben ustedes cuáles son las dosis? Que aquí la ponen. En bedaquilina, que sepan que se han utilizado 2 dosis en los diferentes ensayos clínicos aleatorizados. La que se recomienda habitualmente son 400 miligramos diarios durante 2 semanas para impregnar proteínas y una vez que están impregnadas, darles dosis de recuerdo 200 miligramos 3 veces por semana. Este fue el que se utilizó en el NIX y en el CINIX. Pero en el práctica se utilizó otra dosis, que era 200 miligramos diarias durante 8 semanas y luego 100 miligramos durante todo el tiempo. El segundo, la de tiene facilidad que todos los días tienes que dar el tratamiento, ¿de acuerdo? No 3 días por semana. El que quieran, las dos son igual de válidas. Pretomanid de 200 miligramos un comprimido, linezolid diciendo un comprimido y moxi uno. Luego serían 1, 2, 3 comprimidos y luego 2 comprimidos 3 veces por semana. O sea, es que encima son poca medicación, ¿de acuerdo? En las poblaciones claves, ¿cuál es el problema del Bipal y del Bipal M? Que todavía no hay evidencia de que pretomanid no pueda tener problemas con los niños, porque en los ensayos clínicos aleatorizados no se incluyeron los niños. Y en modelos animales se ha demostrado que pretomanid puede producir hipogonadismo y esterilidad. Por lo tanto, precaución en los niños, mejor no darlo. Pero aquí viene la cuestión. ¿Por qué no cambiar pretomanid por delamanid? Porque delamanid sí se puede utilizar en niños. En pacientes viviendo con VIH se pueden utilizar en todos sin ningún problema. En tuberculosis, incluso en pacientes con tuberculosis muy extensas, se podría utilizar. Tan solo si la negativización es un poquito tardía, se puede prolongar el tiempo del tratamiento a 9 meses. En tuberculosis extrapulmonar, en todas se podría utilizar. Lo que pasa que en el sistema nervioso central, osteoarticular y diseminada o laminar, pues la OMS no lo incluye en sus recomendaciones porque estas formas de tuberculosis extrapulmonar no fueron incluidas en los ensayos clínicos aleatorizados. Y hay que entenderlo, la OMS se tiene que cuidar en salud, tiene que justificar todo lo que recomienda. Pero ya les digo yo que se podría utilizar sin problema. Si quieren, luego lo podemos discutir. Y luego, un problema, el embarazo y la lactancia. Tampoco hay datos de seguridad todavía en embarazadas con pretomanid. ¿De acuerdo? Pero sí lo hay por delamanid. Luego fíjense ustedes que si pudiéramos cambiar pretomanid por delamanid, que son medicamentos que se parecen mucho y que además cuando los comparamos puede que incluso sea un poquito mejor delamanid, solucionaríamos el problema. ¿De acuerdo?
Es por eso que ha habido otros ensayos clínicos aleatorizados que ahora les voy a mostrar que se han incluido también en esta actualización de la OMS de hace tan solo 2 meses. Y es el ensayo BIT, donde demostró que un esquema con bedaquilina, delamanid en lugar de pretomanid, linezolid, de acuerdo, y levo en lugar de moxi podía ser igual de eficaz. De tal manera que esto sería lo que se podría recomendar, también lo dice la OMS, para la MDR. 6 meses con bedaquilina, delamanid, linezolid y levofloxacino, el que yo llamo Vidal-L. Bipal-M, Vidal-L. O sea, cambiando pretomanid por delamanid y moxifloxacino por levofloxacino. Además dicen también, que me parece bien, si nosotros en un paciente que tiene resistencia a la rifampicina, mientras esperamos a saber qué ocurre con las fluoroquinolonas, que debería tardar muy poco porque tenemos el Ginesper XDR que nos lo diga, ¿qué podemos hacer? Pues empezar con los 5, bedaquilina, delamanid, linezolid, levofloxacino y clofazimina. Los 5. Si luego me viene que hay sensibilidad o resistencia no detectada a las fluoroquinolonas, quito clofazimina, porque sería una MDR, ¿de acuerdo? Pero si me viene que hay resistencia a las fluoroquinolonas, quito levofloxacino y sigo con clofazimina, porque sería una pre-XDR. O sea, un esquema que funcionaría de entrada en todas RR, dependiendo, o sea, en espera de ver qué ocurre con las fluoroquinolonas. Si hay sensibilidad a las fluoroquinolonas, quito clofazimina, y si hay resistencia, quito levofloxacino. ¿De acuerdo? Bien, lo bueno que tiene es que como lleva delamanid en lugar de pretomanid, se puede utilizar a todas las edades en embarazo y en lactancia. Por tanto, y en la dosis sería la misma, 200 miligramos de delamanid. Pero hay un pequeño problema y es que pretomanid sí que está el comprimido en 200, mientras que en delamanid es de 50. Luego tendrías que dar 200 miligramos diarios, que serían 4 comprimidos de delamanid. También el linezolid con la misma dosis, con 600 miligramos diarios. Bueno, yo quiero tan solo, estamos ya terminando, compararlos, porque son dos esquemas igual de válidos. Miren, ventajas del Bipal-M. Hay una evidencia sólida basada en varios ensayos clínicos aleatorizados. Tendría menor número de comprimidos, porque pretomanid sería un solo comprimido y delamanid 4, ¿vale? Y muchos países, como Ecuador, ya han empezado a implementarlo. Por lo tanto, es bueno y les ha ganado la batalla el Bipal-M al Vidal-L. Pero tiene desventajas que no se puede dar ni en niño ni en embarazo. Que además, en casi todos los países es más difícil obtener pretomanid que delamanid. Y también en muchos países es más difícil obtener moxifloxacino que levofloxacino. Bueno, son pequeños inconvenientes. A favor del Vidal-L, ventajas que se puede utilizar en todos los grupos poblacionales, incluso niños de cualquier edad, embarazo y lactancia. Luego es un esquema mucho más universal y que además es más fácil de obtener delamanid y levofloxacino que pretomanid y moxifloxacino. Y la única desventaja es que es un esquema un poquito más nuevo y mínima, que tiene mayor número de pastillas. Por tanto, creo que en un futuro muy cercano, a no ser que salga buena evidencia para que pretomanid se pueda dar en todas las edades y en embarazo y lactancia, creo que Vidal-L podría acabarle ganando la partida. Pero da lo mismo, no cambien, están ustedes con uno muy bueno, que es el Bipal-M. Están solo para generar inquietud. Todos los que me conocen saben que genero inquietud en todas mis charlas. Cuando vamos con la tuberculosis pre-XDR, ¿de acuerdo? Sería lo mismo, pero como hemos comentado antes, el Bipal sin la M o el Vidal cambiando la L por clofazimina. Y tan solo dejarle claro que también la OMS en esta última recomendación también reconoce 4 esquemas de 9 meses. Pues miren, y los pone en orden de prioridad a utilizar. Bedaquilina, linezolid, moxifloxacina y piracinamida, aquí lo están viendo todos. Pero no me quiero detener, porque yo creo que no deberíamos optar por los esquemas de 9 meses. Por 2 razones. La primera, porque si puedo curar con 6, ¿por qué irme a 9? Y la segunda, porque todos los esquemas llevan un fármaco como piracinamida que se incluyó en los ensayos clínicos, pero que no aporta nada. Bueno, sí, aporta toxicidad. Por lo tanto, no es un esquema que a mí me gusten ni que recomienden. Y como digo, el orden de preferencia es el que hemos puesto previamente. Cuando tenemos la pre-XDR, como hemos puesto antes, pues miren ustedes, bien el Bipal sin la M, en condiciones programáticas, o bien recuerden el que poníamos abajo, bedaquilina, delamanid, linezolid y clofazimina, que también están recomendados. Y ya de esa manera podemos ver que tanto en la resistencia a la rifampicina, en la MDR y en la pre-XDR se pueden dar esquemas acortados de 6 meses estandarizados. De tal manera que tan solo habría que hacer esquemas individualizados cuando tenemos XDR
y patrones aún más extensos de resistencia que la XDR. ¿De acuerdo? Y aún así, aunque sean esquemas individualizados, hay que tratar de estandarizar lo mayor posible. Por ejemplo, habría que seleccionar aquí mínimo de 4 y, si es posible, 5 fármacos nuevos, porque muchos vienen ya tocados. Son pacientes que vienen con patrones muy extensos de resistencias. Por supuesto, empezar por el grupo A, si quedara alguno, el B y el C, dependiendo de eficacia. Pero esto es un orden que yo les aconsejo seguir y que vamos a repasar brevemente. Bien, en primer lugar, la base debería ser de la manito-pretomanid como uno de los fármacos si no se ha utilizado el Bipal o el Bipal o el Vidal. Pero si no, la clofazimina. Ya contamos uno. Si ha habido el Bipal previo, la clofazimina una. Y un carbapenémico. Ya partimos con meropenen, imipenen y clofazimina o de la manito-pretomanid. Ya van dos. Luego, bedaquilina o linezolid, si hay sensibilidad a alguno de ellos. Recuerden que la XDR podría ser por resistencia al linezolid, pero no a bedaquilina, o viceversa, o a los dos. Luego, si alguno está libre, se contaría como uno. Clofazimina, si no se ha utilizado previamente, se contaría como uno. El test de sensibilidad a clofazimina no lo tenemos tan establecido, aunque parece bastante creíble. Cicloserina, si no se ha utilizado uno, si no se ha utilizado antes, se contaría como uno. Amicacina o estreptomicina, solo si hay sensibilidad, porque tenemos test moleculares, lo saben en Ginesper XDR, que son muy creíbles para amicacina. Y como es un medicamento que, aunque es bueno, es muy tóxico, tan solo lo utilizo si hay sensibilidad. Etionamida o protionamida, si no se ha utilizado previamente y no hay mutación en el gen INHA, que me lo da también todas las pruebas moleculares rápidas que detectan resistencia a isoniazida. Pero contaría por medio, porque es un fármaco Faz débil. Etionamida y piracinamida, cada uno de ellos se podría utilizar si no se ha utilizado previamente y hay sensibilidad, y se contaría cada uno de ellos por uno. Y luego el PAS tan solo, como último recurso, si no se ha utilizado, pero también lo contaríamos por medio porque es un fármaco tremendamente débil, ¿de acuerdo? Y la duración sí que podríamos irnos a 18 o 24 meses, porque aquí ya estamos haciendo esquemas completamente diferentes. ¿De acuerdo? De esta manera, como pueden ver, podemos incluso para los pacientes con XDR o patrones aún más extensos diseñar esquemas de tratamiento. Y quiero terminar con esta diapositiva, ¿de acuerdo? Que es un resumen de lo que yo siempre llamo el manejo que a mí me encantaría que le diésemos a todos los pacientes del mundo, por supuesto también a los de Ecuador. En todo paciente que tenga síntomas o signos subjetivos de tuberculosis y que denominamos tuberculosis presuntiva, le haríamos una prueba molecular rápida muy sensible. Y en Esper Ultra, por ejemplo, pero cualquier otra. Tenemos otras muchas muy sensibles, el BDMAT, el Laborealtine, el Frotide, el Cobas, que son muy sensibles, que con tan solo 10-12 bacilos por mililitro de muestra van a ser positivos. ¿Para qué? Para incrementar mucho la detección de tuberculosis. Detectar al 90%. ¿De acuerdo? Y que a la vez me digan qué ocurre con la rifampicina, el fármaco fundamental. Si no hay resistencia a la rifampicina y en espera de que lleguen las dosis fijas combinadas del esquema de 4 meses, seguiríamos con el esquema de 6 meses. 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y 4 meses más con isoniazida y rifampicina. Recuerden algo que yo digo siempre en los cursos. Lo que me dice el laboratorio y no me pone en el informe. Repito, lo que me dice el laboratorio y no me pone en el informe. Cuando el laboratorio me dice que no hay resistencia detectada a rifampicina, en el terreno es como decir que hay sensibilidad a rifampicina, piracinamida y etambutol. Luego, si no hay resistencia detectada a rifampicina, aunque hubiese aquí una resistencia a isoniazida, estos 3 medicamentos funcionan muy bien. Pero si la isoniazida está resistente, con frecuencia va a llegar con baciloscopía positiva al final del segundo mes. Los que tengan baciloscopía positiva al final del segundo mes le haría un Ginesper XDR para ver qué ocurre con isoniazida. Aquí no busco las quinolonas, busco a ver qué ocurre con isoniazida. Y si veo que no hay resistencia ni a isoniazida ni a rifampicina, cambio la fase de continuación, pero la prolongo hasta 9 meses porque está habiendo una negativización tardía. Recuerden, una vez que yo negativizo, como mínimo tiene que ir 4 meses con isoniazida y rifampicina. Es esterilizar todas las lesiones. Si aquí hay una monoresistencia a la isoniazida, por favor, aquí no añadimos levofloxacino. ¿Por qué? Porque el enfermo viene tocado, viene con una baciloscopía positiva, el esquema no está funcionando. Y añadir levofloxacina podría ser comprometerlo. Y además sabemos que, por un metanálisis que publicó Gegui hace ya 9 años, que el esquema de 6-9 meses con los 4 medicamentos también cura y cura mucho. El problema sería
suspender la fase intensiva y pasar a la fase de continuación con isoniazida y rifampicina. ¿Vale? Y si aquí tengo una R o MDR es como si la tuviera aquí. A todos ellos le hago un Ginesper XDR. ¿Para qué? Para ver qué ocurre con las fluoroquinolonas. Si no hay resistencia a las fluoroquinolonas, podría dar uno de los dos esquemas de 6 meses que hemos analizado. El Vipal-M que tiene en Ecuador, pero también el Vidal-L, con la gran ventaja de que se podría dar en todas las poblaciones, incluidos niños, adolescentes, lactancia, ¿de acuerdo? Y embarazo. Y si tengo una pre-XDR, cualquiera de los dos esquemas de 6 meses, el Bipal o el Vidal C, que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Y de esta manera tan solo tendría que hacer esquemas individualizados con fármacos de segunda línea cuando tengo XDR o patrones más extensos de XDR. Miren ustedes, más sencillo imposible y mejor imposible, ¿de acuerdo? Una sola prueba molecular, en este caso Ginesper. Les puedo garantizar que no estoy financiado por Ginesper. Al contrario, tengo algunos problemas con Ginesper. Pero bueno, es el que está. Ginesper con dos cartuchos. El Ginesper Ultra para ver qué ocurre para detectar mucha tuberculosis y ver qué ocurre con la rifampicina al inicio. Y Ginesper XDR para ver qué ocurre con los que tienen baciloscopía positiva al final del segundo mes, si hubiese resistencia a isoniazida. Y para los que tienen resistencia a la rifampicina para ver qué ocurre con las fluoroquinolonas. Una sola prueba diagnóstica nos evitaría muchísimos cultivos. ¿De acuerdo? Muchísimos cultivos, porque no son necesarios confirmar estas pruebas con dos cartuchos y dos esquemas de 6 meses en terreno, uno de tuberculosis sensible con rifampicina y otro de tuberculosis resistente, porque el de la tuberculosis MDR es muy parecido que el de la pre-XDR. Esto sería el sueño que yo tengo para todos los países del mundo y, por supuesto, para mi querido Ecuador. De esta manera, a esta pregunta que se hacía a algunas personas hace unos 10 años, de se nos está haciendo incurable la tuberculosis, les acabo de razonar que bajo ningún concepto podemos aceptar la palabra incurable, porque incluso la tuberculosis XDR y patrones más extensos de resistencia pueden tener una elevada probabilidad de curación con buena disponibilidad de los nuevos fármacos y un buen manejo clínico. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por su atención. Como digo, para mí siempre es un auténtico lujo poder trabajar, colaborar y aprender de los buenos amigos ecuatorianos. Este es el hospital donde yo trabajo, del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. Les estoy hablando desde aquí, esta isla pequeñita que ven aquí en el Atlántico, pegada a África. Somos islas españolas de hace mucho tiempo, pero estamos pegadas a África y también muy cerca de América Latina. Me gustan mucho estas islas. Yo no nací aquí, vine hace bastantes años y me quedé porque tienen el doble componente entre lo que es España y esa América Latina a la que tanto quiero. Estos que ven ustedes aquí son mis correos electrónicos. Todos los que me conocen saben que siempre contesto. Si es para un caso clínico que tienen complejo, en menos de 24 horas habitualmente. Si es, por ejemplo, para decirme que una vez más al Atlético de Madrid lo han eliminado de la Champions, en ese caso me demora un poquitín más. Muchas gracias y si quieren estoy disponible para alguna pregunta que tengan. Muchísimas gracias, doctor. Muy gentil por la conferencia. No sé si hay preguntas, alguien que tenga alguna inquietud. Sí. Sí. A ver, Hernán, venga por acá, para que igual ahí de frente le mire el doc. Sí, así lo puedo ver. Hola, doctor Pepe, ¿cómo le va? Muy buena, qué Hernán, gusto. Hernán, Ya te he conocido, ya te he conocido. ¿Cómo va todo, Hernán? ¿Bien? un gusto, todo bien, doctor Pepe. Una pregunta. Si nosotros utilizamos un esquema con bedaquilina, pretomanido, deramanid, más levofloxacina, tenemos 3 cuteras ahí. No hay problema con el cuté. Una muy... Una inquietud. Y espera, otra pregunta más que tenía. Y otra inquietud que tenía. Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que tiene una tuberculosis MDR, pero también es diagnosticado de un síndrome mielodisplásico. En este caso, ¿qué haríamos con el Inesolid? bien, las dos son preguntas muy buenas, apropiadas para ti, Gracias. a tu sabiduría. Efectivamente, uno de los problemas que teníamos al principio, sobre todo con el Bipal y el Bipal-M, serían las drogas cuteras que le llamamos, las que prolongan el QT. Porque saben que bedaquilina puede prolongar entre 10 y 15 milisegundos, pretomanid menos, alrededor de 5 o 6 milisegundos, pero moxifloxacino también alrededor de 10-15 milisegundos. Levo también 5 o 6 milisegundos. Pero claro, al final pensamos, si tenemos 15 milisegundos de, por ejemplo, de bedaquilina, otros 15 de delamanid, son 30, y otros 15 de moxi serían 45. Y por eso al principio estos esquemas
se probaron con mucha cautela y han tardado tiempo en poderse recomendar de manera programática, porque se pensaba que podían ser efectos aditivos. Lo que se supo con muchos trabajos que se hicieron con Medaclina y Delamanid, que son los dos que más prolongan, ¿de acuerdo? Se demostró que no 15 y 15 suman 30, sino 15 más 15 siguen siendo 15. O sea, entre los dos prolongan lo mismo que si fuera uno. Es por eso que se perdió el miedo al problema del QT. De tal manera que cuando damos este esquema que hemos comentado, el Bipal M o el Vidal L, habitualmente la probabilidad de que haya prolongación de QT, efecto adverso por QT, es tan solo un 2% por ahí, que además es muy manejable. Pero sí que nos obliga a hacer chequeos periódicos con el electrocardiograma, que habría que hacer inicialmente un electrocardiograma, si es posible a las 2 semanas, y luego a las 4 y una vez mensual. La parte que es más o menos buena con respecto a Bedaclina, que es el que más sabemos, es que lo que prolonga el QT lo prolonga en el primer mes y después del primer mes se mantiene esa prolongación. No es una prolongación exponencial que va aumentando con el tiempo. Y esto supone que habitualmente lo que se ha tolerado bien en el primer mes se va a tolerar bien el resto del tratamiento, pero sí que hay que seguir controlando el QT. Buena pregunta, Hernán. Y la segunda, lo que tú has dicho, un síndrome mielodisplásico, claro que nos genera un poquito de dudas sobre el linezolid, pero no te olvides algo importante. Linezolid, para que empiece a hacer esa acción, esa actividad con lo que sería la pancitopenia que puede acabar produciendo, necesita un mínimo de 3 a 4 semanas. O sea, que podríamos acabar empezando. Yo lo que recomendaría en estos pacientes sería empezar con 300 miligramos diarios, porque tiene mucha menor probabilidad de hacer efectos adversos hematológicos y porque además es que el esquema va ya muy potente, y va con bedaquilina, va con pretomanid y va con moxi, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo recomendaría para estos pacientes, Hernán. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Doc. No sé si alguien más. Sí, siga. Siga. Ahí. Doctor José, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Doctor, verá, yo vi la última diapositiva donde usted indicaba que en un caso de TB sensible podíamos tener unos panoramas que al segundo mes, si estaba positivo, podríamos coger 3 caminos, ¿no? ¿Verdad? Si nos sale que es sensible a la rifampicina y a la isoniazida, se seguía con el esquema 2-HRZE y 7HR. ¿Por qué 7? ¿No es 4? Y eso es un poquito lo que... Está muy bueno que hagas esta pregunta, ¿sabes por qué? Porque a veces se queda la discusión. Mira, el esquema de 6 meses se validó de la siguiente manera. Se consideraba que todos llegaban negativos al final del segundo mes. Y luego se le daban 4 meses de isoniazida y rifampicina. Recordad, la isoniazida es un medicamento muy bactericida. Por lo tanto, trabaja muy bien cuando hay mucha replicación bacilar, o sea, cuando hay baciloscopía positiva. Cuando hay baciloscopía negativa casi no trabaja. Lo que se da, por lo tanto, en la fase intensiva, la isoniazida es el medicamento mejor, porque es muy bactericida. Pero la fase de continuación va tan solo de mero acompañante para proteger a la rifampicina. Porque necesitamos que la rifampicina siga trabajando, limpiando todos los latentes o semilatentes. Y lo que sí que sabemos es que así se concibió el esquema. Después de 2 meses en el que negativizamos, damos 4 meses más para esterilizar todas las lesiones. ¿Qué ocurre si negativizamos muy tarde? Pues que sí, vamos a curar al enfermo, pero probablemente no le hemos dado tiempo a la rifampicina a que esterilice todas las lesiones. Por ejemplo, si tenemos, doctora, un paciente que la vaciloscopía la negatividad al final del cuarto mes, aunque sea sensible, si nosotros suspendemos al final del sexto mes, la probabilidad de recaída aumenta, claramente. Por eso yo siempre recomiendo, recuerden, siempre después de negativizar, 4 meses de HR, 4 meses de HR, 4 meses de HR. ¿Para qué? Para esterilizar. Y claro, si negativiza al final del tercero o el cuarto mes no harían falta 9 meses, pero siempre al final, en tonos programáticos, lo ideal sería que el que no negativiza al final del segundo mes y es sensible, que se vaya 9 meses. Además, no te olvides, cuanto más tiempo des a estos pacientes que negativizan tarde, más los curas y más evitas sus recaídas. ¿Lo entendemos, doctora? Sí, mi doctor, gracias. Está muy buena la pregunta, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Doc, más que nada, bueno, quería comentarle algo. Usted nos mencionaba en la parte de diagnóstico que, claro, deberíamos apuntarle a los equipos de 10 colores. Aquí en el país, solo igual para que lo conozca, al momento tenemos 130 equipos
GeneXpert, y 95 ya son de 10 colores. Bien. Obviamente entre 2, 4, 16 módulos. Entonces, y también en el cuadro final, en donde partimos del diagnóstico, creo que como país está cumpliendo. Todo paciente, obviamente, primera prueba ultra, todos los pacientes detectados pasan a XDR, y en los esquemas básicamente estamos en esos. Lamentablemente, los problemas logísticos, de abastecimiento, internos propios del país, son los que hacen que se limite el control de la TV, ¿no? Como nos decía el doctor Laniado en una visita que tuvimos, ustedes tienen todos los juguetes, pero no siempre se pueden utilizar todos los juguetes de manera adecuada. Claro. Por normativa, por consenso, estamos en la línea, pero ahora incluso, como comentaba Carlita, abastecimiento de fármacos de primera línea, que nos está poniendo al límite, creo que es algo que nos detiene, y yo creo que sobre todo la parte también social del país, o sea, el acceso de los pacientes a los servicios y del personal también a la comunidad, es algo que limita mucho. El problema en privados de libertad, que es muy complejo, que sabemos que no depende solo de salud. Y bueno, poniéndole ese panorama no muy alentador, pero que sin embargo estamos todos aquí porque nos gusta y porque la gente del comité son personas muy comprometidas y muy capaces. Solo una pregunta respecto, aquí hay casos de tuberculosis fármaco-sensible, y no son raros los efectos adversos de los fármacos antituberculosis, sobre todo en algunos sectores del país. Hay muchos esquemas individualizados que se aplican en fármacos sensibles justamente por esta toxicidad, a piracinamida, a iso y a rifampicina. Aquí la consulta básicamente sería ahora cómo manejar, porque siempre se ha hablado de desensibilizar, o antes, cuando se presentaban orientándonos a cuál es el posible fármaco que está causando esta toxicidad. Y aquí básicamente, ¿qué porcentaje se ve de toxicidad en otros lados y cómo los manejan para poder tener un poco de referencia? Mira, la toxicidad, como sabes, yo siempre digo algo que debe quedar muy claro. Nosotros estandarizamos en la medida de lo posible, pero todo paciente que tenga toxicidad grado 3 o más, ¿de acuerdo? Eso hay que individualizarlo. Cada paciente es un mundo, pero por regla general, por ejemplo, si tú identificas que el medicamento que no se puede utilizar es piracinamida, que es el más hepatotóxico, ¿de acuerdo? Luego, muchas de las hepatitis que ocurren en la primera fase son por isoniazida, bueno, pues no puedes utilizar piracinamida. ¿Cuál es la función de piracinamida? Pues apoyar con su potencia esterilizante a la rifampicina. Con frecuencia he visto algo que no es lo más adecuado, y es que cambian piracinamida por levofloxacino, y eso no es adecuado, porque el levofloxacino no tiene la función que tiene piracinamida. En este caso concreto habría que seguir con el mismo esquema, pero prolongar a 9 meses. Que recuerden, antes piracinamida apoya la rifampicina para bajar a 6 meses. Caso de piracinamida. Caso de tambutol, no hay ningún problema, lo quitamos. Si el tambutol está tan solo para apoyar, lo único que tenemos que saber es que haya sensibilidad a rifampicina, perdón, a isoniazida antes del primer mes, ¿de acuerdo? Caso de isoniazida, si la tenemos desde un inicio, la cambiamos por levo, ¿de acuerdo? Porque su actividad es muy bactericida. Pero si, por ejemplo, la isoniazida, la toxicidad la tenemos ya en la fase de continuación, recuerda, Adriana, en la fase de continuación, isoniazida tiene un mero papel acompañante de rifampicina, lo podríamos cambiar incluso por etambutol. ¿De acuerdo? O sea, que de esa manera seguimos todavía componiendo esquemas de primera línea sin recurrir a segunda línea. Rifampicina es totalmente diferente cuando lo tengo. Es en el único, miren, cuando hay toxicidad por un medicamento es lo mismo que si hay resistencia a la hora de elaborar el esquema, salvo en rifampicina. En rifampicina, cuando hay toxicidad tan solo habría que, cuando hay toxicidad tan solo habría que quitar rifampicina. Pero cuando hay resistencia, recuerden lo que repasamos en los cursos, cuando hay resistencia a rifampicina, más del 90% de las veces lo hay también a isoniazida y más del 50% a piracinamida. Por lo tanto, cuando yo no puedo utilizar rifampicina por resistencia, me inutiliza 3 medicamentos, que son rifampicina, isoniazida y piracinamida. Mientras que si es por toxicidad, ¿de acuerdo? Habría que hacerlo. Tan solo rifampicina. Entonces, podemos ir haciendo esquemas, como te he comentado antes, cuando no se puede utilizar rifampicina por toxicidad, seguiría valiendo isoniazida, seguiría valiendo piracinamida, tambutol y la fluoroquinolona. Estamos viendo.
La parte de la sensibilización es algo que lo hemos hecho mucho, pero lo hemos hecho mucho en el pasado, Adriana. No teníamos medicamentos, entonces te empezamos, bueno, probamos este, probamos el otro, pero es que ahora tenemos suficientes medicamentos. Por ejemplo, un paciente que tú, por ejemplo, tienes o sospechas que ha habido una toxicidad importante por isoniazida, ¿de acuerdo? Una toxicidad como una hepatitis con 1000 de transaminasas, ¿de acuerdo? Pues no te vuelvas a jugar el hígado, cámbialo por levo, que es precisamente, o sea, que yo soy cada vez más tendente a eso que llamamos el reto o la desensibilización, utilizarlo lo menos posible, porque ahora tengo medicamentos que trabajan parecido y son mejor tolerados. Entonces, esto te he justificado al principio por qué, incluso cuando tienes toxicidad, medicamentos de primera línea, casi siempre puedes seguir con primera línea. Pero si se te complica, no empieces con reto ni con toxicidad, que al paciente le puedes comprometer su vida. Cámbialo por otro esquema de segunda línea. Yo te he puesto el mismo ejemplo. Tienes isoniazida, una toxicidad hepática, vamos, con transaminasa más de 1000. Recupera rifampicina, ya no siga ni con piracinamida ni con isoniazida. Métele Evo. ¿De acuerdo? O sea, ahora mismo los nuevos medicamentos también nos están cambiando el panorama a la hora de abordar lo que era el famoso reto o la desensibilización. ¿Vale, Adriana? Ahora no se te escucha, Adriana. Ahora sí. Perdón, Ahora vamos sí. a... Ahí que le vean aquí, después apagamos la cámara que estamos con el internet. Hola, Doc, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dani Martínez le saluda. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo es? ¿Cómo está? Doc, una consulta. En cuanto a las resistencias a las nuevas drogas, las cuales estamos usando, un ejemplo, con bedaquilina, entendiendo de que, si bien es cierto, es una nueva droga que se está usando en muchos países y su implementación ha ido avanzando, ¿cuál es la recomendación para monitorizar la parte de tener la resistencia desde manera inicial? Y lo otro, en otros países que ya tienen experiencia en esto, sería basado en qué se obtuvo esa resistencia, si es una resistencia natural o una resistencia que fue adquirida por mal manejo programático, entre otras cosas. Mira, muchas gracias. Mira, Dani, mira, lo primero, se está trabajando intensamente por sacar pronto una prueba molecular rápida que nos diga qué ocurre con bedaquilina, con linezolid también y con delamanid. Y también están intentando introducir a la clofazimina, ¿no? Eso yo espero que no te tarde mucho, porque probablemente lo ideal, como bien tú estás deduciendo, o que estoy deduciendo de tu comentario, sería desde un inicio, cuando empezamos el esquema, no solo saber qué ocurre con la fluoroquinolona, sino también saber qué ocurre por lo menos con bedaquilina. La suerte que hemos tenido en la gran mayoría de los países de la región, incluido Ecuador, es que la bedaquilina se ha utilizado muy poco en lo que llamamos los regímenes salvajes. Por ejemplo, yo trabajo mucho en Sudáfrica y en Mozambique, donde durante mucho tiempo, durante muchos años, antes de llegar los esquemas estos, yo digo siempre, la bedaquilina tiene un comportamiento pre-2019 y por 2019. ¿Qué ocurrió en el 2019? Salieron las guías consolidadas de la OMS que la recomendaban en el grupo A como paquete con linezolid, delamanid o pretomanid. ¿De acuerdo? A partir de ahí cambia, porque desde entonces la bedaquilina se ha utilizado en un paquete donde todos se protegen entre todos. Por eso la bedaquilina aumentó sus resistencias hasta el año 2019-2020, cuando se utilizaba en enfermos que estábamos ya muy desesperados, pedíamos la bedaquilina como tratamiento compasivo y lo añadíamos. Ahí a veces fracasaba y se producía la resistencia adquirida que bien has comentado antes, ¿no? Por ejemplo, pues en Sudáfrica hay poblaciones donde ya la resistencia inicial a bedaquilina es la inicial, o sea, transmisión es un 3%. En algunas zonas de Mozambique sube un 10%, pero siempre en esos grupos donde se ha seleccionado porque se dio mucho la bedaquilina en esquemas débiles, porque no había otros medicamentos, porque había patrones muy extensos de resistencias. ¿Vale? Pero desde 2019, que ha sido la gran mayoría de lo que hemos utilizado en Ecuador y en la región de América Latina, ¿de acuerdo? Ahí se ha utilizado un paquete y se está protegiendo. Por eso no está aumentando prácticamente casi nada. Esto no supone que no podamos tener algún caso que tenga resistencia a todo porque ha fracasado el esquema. Son muchos los componentes que pueden justificar esta situación, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo no se justificaría en base a las tasas que tenemos de resistencia inicial a la bedaquilina, no se justificaría que todo paciente que empiece un esquema con bedaquilina tenga que tener previamente un test que nos diga qué ocurre con bedaquilina. Sobre todo porque los test que tenemos, que son muy creíbles, son los fenotípicos convencionales, que tardan de 6 a 8 o 10 semanas. No podemos demorar tanto el empezarlo. Y porque además la prevalencia es muy baja, ¿vale?
no se justifica. Ahora sí, sí que se justifica en todo paciente que haya fracasado un esquema que lleve bedaquilina, porque ahí sí que hay que sospechar que lleve resistencia a la bedaquilina. Y en un futuro cercano, sí que cuando habrá pruebas moleculares rápidas que incluya bedaquilina, sí que sería indicado que todo paciente que empiece con un esquema con bedaquilina tengamos previamente una prueba molecular. Dani, ¿te ha quedado tranquila? ¿Te ha quedado contestada bien? Dice que sí. Nos Dice que alegramos. sí, que todo bien. Otra pregunta, doctor. Hola, Doc. Un gusto enorme poder conocerlo. Saludos, Diana, Ecuador. ¿Qué tal, Diana? Doc, ¿qué Encantado. experiencia tienen ustedes con terapia preventiva, sobre todo en la población pediátrica? Bien, terapia preventiva en la aprobación pediátrica, pues sí que es un tema importante. Bueno, yo aquí en España y en toda Europa lo tenemos más fácil que ustedes. ¿Saben por qué? Porque no sé por qué todavía la Agencia Europea del Medicamento no ha aprobado la rifampicina. Bueno, no la ha aprobado no por ello, sino porque el laboratorio no ha presentado todavía el fármaco. Por lo tanto, no tenemos rifampicina. Y lo tenemos muy claro, 3 meses con isoniazida y rifampicina. ¿De acuerdo? Luego, ante cualquier duda, ¿de acuerdo? 3 meses con isoniazida y rifampicina. Pero es cierto que el que más se está utilizando, y creo que ustedes están teniendo en Ecuador, que es el 3 meses con isoniazida y rifapentina una vez por semana, se podría dar, yo creo que perfectamente entre los niños entre 2 y 14 años, por debajo no, ¿de acuerdo? Y por encima de 14 años se podría dar el esquema de 1 mes con isoniazida y rifapentina. Pero siempre recuerde lo mismo. Si usted tiene algún tipo de duda, hay un esquema que funciona muy bien y que es muy antiguo, que son 3 meses de isoniazida y rifampicina que se puede dar en todas las poblaciones. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Está claro, dice. ¿Alguien más? Ah, sí. Muy buenas, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí buscando una excusa para hacer una pregunta y saludarlo. Muy bien. Saluda a Ya, Rita García. ya me has saludado por WhatsApp hace un rato y te iba a contestar después. Ya va a contestar Rita. Rita, sabes que siempre te contesto. Que sí, ¿eh? Ah, siempre lo molesto por WhatsApp. Nunca me molestas y siempre te contesto. Nunca me molestas y siempre te contesto. Sí, me contesta. Y muchas gracias por eso, mi doc. Mm. Doc, una preguntita que parecería muy sencilla, sin embargo, me gustaría ver desde qué punto de vista usted lo analizaría para una recomendación. En aquellos casos de pacientes, ¿verdad?, con resistencia a drogas de primera línea, que aparentemente salen en condición de curados, pero regresan al año, digámoslo así, a los 12 meses, probablemente con una reinfección o una recaída, y ante pruebas moleculares se evidencia sensibilidad a las mismas drogas de primera línea. ¿Qué criterio clínico se tomaría o usted nos recomendaría tomar para un nuevo esquema? Y esto lo diría, o sea, para un esquema de tratamiento, y esto lo diría pensando un poco en los pacientes PPLs o ex PPLs, que muchas veces salen y regresan nuevamente a las cárceles y son los que muchas veces nos llegan al comité o al hospital de infectología en este caso. Rita, y me has dicho que se curó con un esquema de MDR. Sí, aparentemente, porque obviamente vemos siempre la condición, ¿no?, del egreso. Claro. Hombre, aquí tienes, algunas veces me habéis comentado algún caso de estos, ¿no? Y es muy difícil decidir, como tú bien has hecho la pregunta. Primero, porque si se trata de una reinfección, bueno, podemos asumir que es una... Aquí puede haber dos cosas, se ha reinfectado por un bacilo sensible o ha recaído con un bacilo resistente que la prueba molecular no la está pillando. Puede ser, hay un 5 o 10% que no pilla. Entonces, aquí yo lo ideal sería repetir, tener, en este caso concreto, yo tuviera, por ejemplo, un Ginesper Ultra, que me dice que hay sensibilidad. Cuando tenía resistencia previa, es cierto que puede ser una reinfección, pero si es en 12 meses, que te cuesta trabajo pensar que se reinfecte tan pronto, que puede ser, sobre todo en entornos tan cerrados como lo que me has dicho de los privados de libertad, ¿no? Claro, pero a mí siempre me genera la duda. Yo digo aquí siempre, si es posible, confirmar esa sensibilidad por otro método que sería el fenotípico, ¿de acuerdo? El del cultivo convencional. Si los dos te dan sensible, le daría tratamiento para tuberculosis sensible. Porque puede ser una reinfección por lo que tú has hecho por el entorno tan cerrado. Y eso sí, con un control muy cercano por si el enfermo no mejora. Porque hay veces que aunque tengan las dos pruebas que no te detectan resistencias, ¿de acuerdo?
cuando tú le hicieras, si le pudiéramos hacer nosotros la secuenciación genómica, vemos que hay algunas mutaciones que no las pilla ninguna de las dos. Eso es muy infrecuente, menos del 1%, pero podría ser. Entonces, yo le sacaría las dos pruebas, la molecular y la fenotípica. Si las dos dan sensible, ¿de acuerdo? Le daría tratamiento de tuberculosis sensible pensando en que hay una muy elevada probabilidad de una reinfección por el entorno tan cerrado en el que viven. Pero le seguiría muy de cerca porque no me fío por completo, ¿vale? Muchas gracias, Miguel. Gracias, Rita. Gusto saludarte, ¿vale? Hasta luego. Y creo que la última intervención, la del doctor Rosero. Hola Pepe, ¿cómo vamos? Hombre, Carlos ¿qué tal? Rosero. ¿Cómo va eso? ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Tú al menos no te has jubilado todavía, ¿no? No, Bueno, porque no, pues los Pepe, antiguos se han ido jubilando yo más casi bien todos. por agradecerte siempre tus charlas, siempre muy didácticas y nos han ayudado muchísimo. Muchas gracias por todo tu apoyo, todo el apoyo que nos has dado en todo este transcurso y las aclaraciones que nos has dado ahora. Pues un abrazo a la distancia, Pepe, y nos estamos viendo cualquier momentito por ahí. Don Carlos, Un mucho hecho. gusto saludarte, Gracias, de Pepe. acuerdo. Más un saludo, Siempre, vale. gracias. Hasta luego. Bueno, pues entonces, Adriana, de todas maneras, si a alguien le queda alguna duda, que me lo consulte por el correo electrónico, que todos lo tienen, ¿de acuerdo? Carla, y nada, encantado, como siempre. Gracias, sí, muchas gracias, Doc. Solo un último favor. Tiene muchos y muchas fans. Quieren tomarse una foto aunque sea virtual. Claro, claro, Así claro, que claro. nos vamos a acomodar acá en la pantalla para podernos tomar. De este lado. A un lado y al otro de la pantalla. Exacto. Ay, mira, ahí me veo. Está bueno, está bueno. Sí, se están pasando para ver si es que hacemos el ejercicio. Creo que sí, nos ponemos del lado derecho y izquierdo del dos para la foto. Si nos sentamos todos en una silla, ¿no? Queda bonito. Así, para no salir. Pero de este lado, de aquí para allá.